Video número 59. Vamos a hablar de algunos fundamentos básicos de luz y sombra para saber en general cómo o en qué dirección aplicar las tonalidades de las sombras. Luz y sombra significa que todo volumen que dibujemos va a estar afectado por una determinada iluminación. Si trazamos un volumen de aristas muy definidas, como podría ser este, encontramos entonces que tal vez es la representación más fácil de lo que sería las sombras en un volumen. Teniendo el artefacto iluminar, podemos utilizar, si estamos trabajando de memoria, una iluminación a 45 grados de inclinación, es decir, el ángulo en que incidiría la luz sobre el artefacto, aproximadamente esto que está acá mostrado con el bolígrafo. 45 grados permitiría una descripción de sombras que no serían excesivamente grandes ni muy pequeñas y permitirían interpretarlo con relativa facilidad. Esa iluminación suele ser lateral, puede ser desde el lado izquierdo a 45 grados, como lo podría indicar aquí, o desde el lado derecho, de acuerdo al tema y las características de lo que estamos ilustrando. Supongamos una iluminación desde el lado izquierdo a 45 grados. Inmediatamente, teniendo en cuenta que el volumen tiene aristas definidas o planos definidos, podemos resolverlo así. El plano superior es el que recibe mayor cantidad de luz. El plano más opuesto a la fuente de luz sería en este caso el lateral derecho. Repito, siempre y cuando estemos hablando de una iluminación lateral desde el lado izquierdo. Este, por ser el plano que menos luz recibe, sería entonces el plano más oscuro. Si con un instrumento como este rápidamente extendemos una tonalidad, ya empezamos a percibir algo de ese volumen. Este lado sería una especie de penumbra, no recibiría tanta luz como el plano superior, pero tampoco sería tan oscuro como el plano lateral derecho. Si estamos usando una técnica como esta o cualquier otra, lápices de colores, acuarelas, tintas, etcétera, lo que hacemos es extender varias capas hasta oscurecer completamente el volumen. Ahí tendríamos entonces una iluminación lateral, en este caso hecha a 45 grados desde el lado izquierdo del volumen. Si hacemos un repaso de algunas aristas, también podemos, utilizando algo de línea, generar peso diferente en cada arista y de esa manera reforzar quizá el efecto de modelado de la luz y la sombra. Estas son las que se conocen como sombras propias, es decir, las que tiene el volumen en sí mismo. Y existen las otras sombras, que son las sombras proyectadas, que estarían sobre la superficie en la cual está ubicado el volumen. Las sombras proyectadas, dependiendo si se trabajan en axonometría o en perspectiva cónica, son todo un ejercicio, en algunas ocasiones bastante complejo, en el que tenemos que aprender a interpretar la silueta del artefacto proyectada sobre la superficie sobre la cual incide. Un volumen como este es relativamente sencillo de comprender e iluminar, puesto que tiene aristas muy definidas, lo que origina tonalidades de luz y sombra también muy definidas. Un artefacto que en cambio sería como un paso intermedio entre los que vamos a estudiar sería el cilindro. Si lo dibujamos en esta posición por medio de elipses y de nuevo lo iluminamos también desde el lado izquierdo, más o menos a 45 grados, tenemos un tipo de volumen que tiene un grado de dificultad un poco mayor comparado con el anterior. Por tratarse de una superficie que se curva sobre sí misma, podríamos pensar, si se ilumina desde este punto,
que la zona más opuesta a la luz estaría aproximadamente en este sector. Pero adicionalmente, como ya dijimos, debido a que la superficie está curvándose sobre sí misma, va a suceder algo interesante con la parte más oscura del volumen. Aquí estaríamos acercándonos a la zona de mayor luz. Ahí tenemos ya una descripción aproximada del volumen, se empieza a entender la curvatura de la superficie. Nos devolvemos con el mismo instrumento y aquí es donde viene lo importante respecto al cilindro. La parte más oscura no quedaría pegada absolutamente a la línea de contorno del objeto. Ahí, por tratarse de una superficie que se curva sobre sí misma, debe existir una zona de una penumbra o reflejo de la luz. En realidad, es un poco más arriba de ese sector donde estaría la zona más oscura. Por medio de varias pasadas podemos entender lo que está sucediendo con la luz en este caso. Entonces es muy aconsejable que la sombra no quede tocando la línea final, que exista esta pequeña franja que indica que la superficie alcanza a capturar algún reflejo. De ese modo podemos dar una mayor sensación de la forma cilíndrica que este volumen tiene. Eventualmente, si pensamos que es un volumen completamente sólido, se supone entonces que en esta cara tendríamos una penumbra también o una tonalidad intermedia. Podemos inclusive reservar una pequeña zona de brillo que sería la arista iluminada del artefacto. Ahí la tenemos. La sombra arrojada por su parte nos mostraría las características propias de la curvatura del volumen. No estamos hablando de una proyección de sombras matemática hecha con todos los puntos de proyección, que es como se trabajaría técnicamente un volumen como este, si vamos a hacerlo de manera muy precisa. Y la superficie de mayor curvatura que existe en la representación, se trata de una superficie esférica o semiesférica. Y en ese caso tenemos que fijar un punto de luz, que sería la zona donde el volumen atrapa la mayor cantidad de reflejo, y a partir de allí hacia abajo comenzar a tener en cuenta la curvatura. Y como sucede con el cilindro, en la parte inferior no estaría contra la línea en la zona más oscura, sino levemente después de esta, como se puede ver acá. Eso nos va a producir un efecto más contundente en torno a la esfericidad que podría tener este volumen. La luz y las sombras se comportan de acuerdo a la superficie sobre la cual están incidiendo. En el caso de una esfera, la sombra arrojada es una elipse. De nuevo, si no es una proyección matemática muy exacta, bastará con que intentemos representar esa elipse debajo del volumen o casi debajo del volumen, levemente hacia un costado, puesto que es una luz incidiendo en un ángulo no absolutamente cenital, vertical. Estos son los principales datos de algunas de las superficies que cuando iluminamos debemos tener en cuenta cuál sería su comportamiento. Una combinación múltiple de todos estos volúmenes nos darían artefactos cada vez más complejos, que es precisamente lo que sucede cuando, por ejemplo, estamos trabajando un tema como el dibujo de figuras humanas. Veamos qué sucede con la luz y la sombra relacionada con una cabeza humana o unas cabezas humanas, de nuevo teniendo en cuenta la posición de la luz. En este esquema tengo varias cabezas. Comencemos por los perfiles. Vamos a imaginar una luz lateral izquierda con respecto al dibujante en esta dirección.
La luz incidiría en el rostro de esta manera. Las sombras que comenzaría a originar, teniendo en cuenta que un rostro no es otra cosa que la combinación de varios volúmenes, semiesferas, pirámides, semicírculos, etc. Oscurezco parte del puente nasal, oscurezco parte del maxilar por debajo. Se acerca parcialmente al pómulo y algunos pocos toques naturalmente por detrás del cráneo, que es una semiesfera, y estaría oculta por las sombras. Lo mismo sucederá con el cuello. Esta podría ser, utilizando varias capas, la iluminación probable, o más exactamente las sombras, que podría tener una cabeza en sí misma. Si estamos hablando de una luz lateral izquierda que incide casi de manera frontal sobre la cabeza. Si el ángulo se hace más elevado y la luz desciende en una posición un poco más pronunciada, más vertical, las sombras se acentúan de manera diferente. Por ejemplo, la ceja y el ojo se fusionan en un solo triángulo de luz. Toda la zona inferior de mejilla y pómulo, junto con el maxilar, tendríamos que acentuarlas considerablemente. La nariz en su parte inferior, además de proyectar una sombra ligera sobre la boca, quedaría oscurecida. Todo el costado del cráneo, produciendo este efecto, algo de la oreja quizá brillaría, y tendríamos una cabeza, la proyección del maxilar sobre el cuello, iluminada más bien en un ángulo superior, siendo lateral todavía. Ahí hemos cambiado entonces la angulación de la luz, sigue siendo lateral de todas maneras. Entonces, en este punto nos damos cuenta que finalmente el problema de iluminar cualquier volumen, por simple o complejo que sea, es tener en cuenta la posición de la fuente de luz. ¿Qué sucede si la iluminación ahora comienza a ser lateral pero hacia el lado derecho? Se acentúan planos diferentes. Toda la frente quedaría oscurecida hasta la zona donde comienza a cambiar de dirección, parte de la nariz, el pómulo hacia atrás, el hueso que lo configura, toda la zona de la parte superior de la boca y en general la boca junto con algo del mentón quedarían en esa sombra. La nariz en la parte inferior, una parte de esta, quedaría entonces expuesta a la iluminación. Ahí tenemos entonces una forma interesante de ver la luz. La oreja proyectaría su sombra arrojada hacia adelante, el borde de la oreja, y se produciría una sombra entre cuello y maxilar. Tenemos entonces la luz en una posición distinta. Todavía no es una luz absolutamente lateral. Si hacemos que la luz ahora sí quede completamente del lado derecho de la cabeza, va a suceder que prácticamente todo el rostro va a quedar en la oscuridad o en una sombra considerablemente grande. Tendríamos todas estas partes oscurecidas, una gran parte del maxilar. La oreja proyecta una larga sombra hacia adelante, en dirección opuesta a la fuente de luz, el cuello y nuevamente una gran parte de la cabeza, hasta donde comienza la curvatura del cráneo nuevamente. Esta podría ser una iluminación, repito, completamente lateral derecha, quizá algún pequeño toque sugiere el cráneo. Comienzan a verse los cambios en una superficie suave, no tan estricta, rígida como podría ser un volumen geométrico. Si la iluminación es semilateral y completamente a contraluz, en este caso volvemos a la luz desde la posición izquierda,
una gran parte de la cabeza nos mostraría sus sombras. Vemos una parte del puente nasal, utilizando la punta más angosta del marcador, una parte del rostro acá. Se alcanza a iluminar algo del pómulo en este ángulo, lo mismo que una pequeña parte de el maxilar. Prácticamente todo el resto de la cabeza quedaría reducido a una gran mancha en las sombras. Inclusive la oreja solo nos mostraría quizá el borde superior, puesto que todo lo demás entraría en penumbra o en sombra radicalmente. Ahí tenemos entonces, en el caso de la figura en vista lateral, algunos ejemplos de cómo se comportaría la luz y la sombra, en este caso en una tonalidad gris. Si entramos ya a analizar un rostro en vista frontal, de nuevo pensemos en una luz venida desde arriba, entonces las zonas que se acentuarían serían las zonas que corresponderían a los ojos, quedarían sombreados, desaparecían los detalles respecto a los ojos. La nariz tendría sombra por debajo y al mismo tiempo su forma triangular se proyectaría hacia la boca. Se acentuarían enormemente los pómulos, que tendrían una incidencia grande en esta iluminación. Algo de los costados del cráneo quedaría semi-iluminado. Naturalmente, debajo del labio inferior se produce también una iluminación y seguramente el mentón proyectaría su sombra sobre el cuello. Este sería un caso interesante. Iluminación cenital, completamente desde arriba. Si la iluminación cambia en una dirección absolutamente opuesta, que sería de abajo hacia arriba, nos encontraríamos con un caso completamente distinto. De modo que aquí se acentuaría enormemente la sombra de la frente, que por estar inclinada hacia atrás junto con el resto del cráneo quedaría sombreada. Pasaría entonces que además de eso, la nariz formaría una mancha junto con algunas de los volúmenes principales de los pómulos, de esta manera. Cambiaría radicalmente la posición de la luz. Toda la zona del labio superior en la boca quedaría en sombra. En cambio, la nariz por debajo se vería iluminada. Todo lo contrario del caso inmediatamente anterior. Las orejas podrían recibir algo de luz en la parte de arriba y la iluminación de la boca implicaría tener en cuenta una pequeña mancha en el labio inferior y, si el mentón es algo pronunciado, una mancha en ese lugar. Estamos viendo dos iluminaciones completamente opuestas. ¿Qué pasa si la iluminación es semilateral? No absolutamente lateral. Tenemos la luz en esta dirección, un poco de frente respecto a la cabeza. En este caso, tenemos una parte de la frente, algo del cráneo en sombra, las cejas y los ojos. Pensamos en media nariz que quedaría oscurecida. Se alcanza a notar un brillo en el pómulo. Es traducir entonces las formas de la anatomía a volúmenes simples, como esos que analizamos comenzando la explicación, pero son volúmenes entonces combinados. Aquí nos encontramos con formas combinadas, conos, semicilindros, semiconos, etcétera, etcétera. Aquí estaría el resultado de esa iluminación lateral, pero no absolutamente colocada de lado. Si la iluminación sí es absolutamente lateral, podríamos trazar un eje medio y prácticamente toda la cabeza quedaría en sombra. Entonces, media boca, media nariz, media frente, medio mentón y parte del cuello
estarían entonces situándose la oreja completamente oscura, se convierte en una silueta, el cráneo con algo de curvatura en la parte de arriba. Tenemos entonces un rostro, algo del pómulo se alcanzaría a sombrear en este costado, un rostro iluminado completamente de costado, iluminación lateral izquierda en este caso, incidiendo sobre la cabeza. También podríamos pensar en casos en los cuales la iluminación, no siendo tan dramática, podría simplemente reducirse a algunos pocos toques. Tenemos una luz estándar, una luz más bien frontal, solamente acentuaría algunos rasgos pequeños. La luz generalmente viene de la parte superior. Generalmente el cuello sí quedaría en penumbra, puesto que el mentón proyectaría sobre él una sombra. Este sería un rostro con una sutil iluminación donde las sombras no son excesivamente marcadas. Y para finalizar, una iluminación posterior. Viene de atrás la luz, de modo que prácticamente todo el rostro se convierte en una masa sombreada, pero siempre analizando qué volúmenes alcanzan a sobresalir de ella. Puedo extender aquí una gran mancha, como esta. Las orejas quedarían completamente a contraluz, algo del pómulo marcado acá, del ojo. La nariz sutilmente se alcanza a ver allí, proyectando su sombra sobre la boca, de esta manera, y de nuevo, medio mentón, una gran parte del maxilar y el cuello completamente a contraluz. Tenemos entonces ejemplos de lo que significa los casos diversos de iluminación de un volumen más complejo de lo que vimos al comienzo de la explicación. Si queremos hacer alto contraste, estos grises podríamos reemplazarlos por una tinta plana completamente negra y de esa manera generar una visión de contraste absoluto. Pero en muchos lenguajes del dibujo, si solamente nos centramos en el contorno o las líneas principales, la figura apenas sugeriría por medio del mismo instrumento de dibujo algunas zonas más intensas que otras. Este sería un rostro iluminado como se iluminaría un rostro a la luz del día, sin sombras excesivas, ni luces muy marcadas. Termina este video 59. Luz, sombra, primeros conceptos.